A ver, hay momentos en la historia que son sencillamente un antes y un después. Y la Revolución Francesa es, sin duda, uno de ellos. Esto no fue una simple revuelta, ¿eh? Fue como un terremoto que se llevó por delante una monarquía con siglos de historia y que, vamos, redibujó el mapa de Europa para siempre. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esta increíble historia de hambre, de ideas revolucionarias y sí, de mucha sangre. La historia que parió nuestro mundo moderno. Bueno, para entender por qué saltó todo por los aires, primero hay que echar un vistazo a cómo era la Francia de antes de 1789. Y la palabra clave es rota, una sociedad completamente rota. Fijaos en esto, el 97% de la gente, el llamado tercer estado, que ahí metemos a todo el mundo, desde burgueses con dinero hasta el campesino más pobre, pues bien, ese 97% cargaba con todos, absolutamente todos los impuestos. ¿Y el 3% restante? Ah, amigos, esos eran el clero y la nobleza. Ellos no pagaban casi nada, eran dueños de casi toda la tierra y por supuesto se quedaban con todos los privilegios. Imaginaos la situación, era una olla a presión a punto de reventar. Vale, ¿y qué fue lo que encendió la mecha? Pues mirad, no fue una sola cosa, ni mucho menos. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta, una mezcla de ingredientes que crearon el escenario ideal para el caos. Vamos a ver cuál fue la receta de este desastre. Aquí tenemos los ingredientes clave. Primero, una crisis económica de las que hacen época. El Estado no tenía un duro, estaba en bancarrota total por culpa de las guerras y el despilfarro de la corte. A eso súmale varias malas cosechas seguidas. ¿Resultado? La gente pasaba hambre, pero hambre de verdad, de no tener ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Y claro, mientras pasaba todo esto, las nuevas ideas de la Ilustración, las de gente como Rousseau o Voltaire, estaban calando hondo. Se hablaba de razón, de igualdad, de libertad, palabras que sonaban a música celestial para quien no tenía nada. Y para rematar, al frente de todo esto, un rey, Luis XVI, que demostró ser totalmente incapaz de manejar la que se le venía encima. Y aquí es donde el rey, ya a la desesperada, toma una decisión que cambiará la historia. El 5 de mayo de 1789 hace algo que no se hacía en Francia desde hacía, atención, 174 años, convocar los Estados Generales. Era una especie de parlamento antiguo, y su única intención era conseguir que le aprobaran más impuestos para sacar al país del agujero. Pero, ¿qué pasó? Que sin quererlo le dio un altavoz a nivel nacional a todo el descontento del tercer estado. Fue sencillamente un error de cálculo garrafal. Y con eso entramos de lleno en 1789, el año en que todo, absolutamente todo, se acelera a una velocidad de vértigo. Lo que había empezado casi como un debate político se transforma, en cuestión de meses, en una revolución con todas las letras. Las fichas de dominó, una detrás de otra, empiezan a caer. La cronología de este año es que es para no pestañear. En mayo se reúnen los Estados Generales, pero la cosa se bloquea enseguida. ¿Por qué? Por el sistema de voto. Los privilegiados, la nobleza y el clero, querían votar por estamento, lo que les daba siempre la victoria. Pero el tercer estado, que era la inmensa mayoría, exigía votar por persona, un voto por cabeza. Como no hay acuerdo, en junio los del tercer estado se plantan, se encierran en una sala, la del juego de pelota, y juran que de allí no se mueven hasta que Francia tenga una constitución. La cosa se pone seria. En julio, la calle explota y la violencia se convierte en protagonista en París. Y para agosto, de todo este caos, nace uno de los textos más trascendentales que se ha inscrito jamás. Y esta frase del diputado Mirabeau lo dice absolutamente todo. Se la soltó al enviado del rey cuando intentó echarlos de la asamblea. Estamos aquí por la voluntad del pueblo, y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Ahí es nada. O sea, se acabó eso de ser súbditos calladitos. Ahora eran la voz de la nación y no iban a retroceder ni un milímetro. Es un desafío directo, a la cara, al poder del rey. Algo impensable hasta entonces. Y llega el día clave, 14 de julio. El pueblo de París, con el rumor de que las tropas reales van a entrar en la ciudad para aplastar la revuelta, se echa a la calle. Necesitan armas. ¿Y dónde van a buscarlas? A la Bastilla. Una fortaleza que era más que una prisión, era el símbolo del poder absoluto y de la tiranía del rey. Y la toman. Su caída es mucho más que una simple victoria. Es un golpe moral, psicológico, brutal para la monarquía. A partir de aquí ya no hay vuelta atrás. La revolución ha mostrado su cara más violenta. Una vez pasado el subidón inicial de 1789, la revolución se adentra en una fase mucho más radical. La idea ya no es solo limitar el poder del rey o reformar el sistema, no. El objetivo ahora es mucho más drástico, acabar con la monarquía para siempre. Y el paso de monarquía a república, se iba a pagar con sangre. Esto que vemos aquí explica a la perfección el cambio de mentalidad tan bestia que se produjo.
Por un lado, teníamos el sistema de siempre, la monarquía. El poder venía de Dios y lo tenía una sola persona, el rey. Fin. Pero en el otro lado aparece la idea que lo pone todo patas arriba, la república. Aquí, la soberanía, el poder, ya no es de un rey, es de la gente, de la nación. Y esta idea, tan simple y tan potente, es el verdadero motor de toda la revolución. Claro, Luis XVI nunca tragó con eso de haber perdido el poder. Para nada. Así que, en 1791, trama un plan: fugarse de París con toda su familia, llegar a la frontera, unirse a ejércitos extranjeros y volver para aplastar la revolución. Pero el plan sale mal. Lo reconocen, lo capturan y lo devuelven a París. Imaginaos el escándalo. Para la gente, aquello fue la prueba definitiva de su traición. Se cargó de un plumazo cualquier confianza que quedara en él. La idea de una monarquía moderada murió ese mismo día. Y aquí llega el punto final, el 21 de enero de 1793. Después de ser juzgado por alta traición, el que fuera rey de Francia, ahora llamado simplemente ciudadano Luis Capeto, es ejecutado en la guillotina delante de todo el mundo. La guillotina, esa máquina de matar supuestamente humanitaria, se convierte en el gran símbolo de la ruptura, una ruptura total y sangrienta con 1000 años de historia. La noticia, por supuesto, causó una conmoción brutal en toda Europa. Con el rey muerto, Francia se encuentra sola y en guerra contra casi todas las potencias de Europa. Y es en este momento de crisis total cuando la revolución entra en su etapa más oscura y paranoica. Para supuestamente salvar la República de sus enemigos, tanto de fuera como de dentro, sus líderes van a desatar una represión salvaje. Una época que pasaría a la historia con un nombre que lo dice todo: el terror. ¿Pero qué fue exactamente el terror? Pues, paradójicamente, fue una dictadura establecida para defender la libertad. Al frente estaba un tipo llamado Maximilien Robespierre, un jacobino, y su famoso Comité de Salvación Pública. ¿Qué hicieron? Básicamente suspendieron todas las libertades y empezaron a perseguir a cualquiera que fuera considerado sospechoso de ir contra la revolución. Y la guillotina, claro. La guillotina echaba horas extras. La cifra es que es difícil hasta de asimilar. Se calcula que hasta 40.000 personas fueron guillotinadas en apenas un año. Y no solo nobles o curas, ¿eh? Cayeron revolucionarios que no eran lo bastante radicales, gente de a pie denunciada por un vecino por cualquier tontería. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Fue el momento en que la revolución literalmente empezó a devorarse a sí misma. Robespierre estaba convencido de que todo ese terror era necesario para purificar la República. Pero claro, la cosa se le fue completamente de las manos. Llevó la represión a un punto de locura, guillotinando incluso a antiguos compañeros como Danton solo por pedir un poco de calma. La paranoia era tal que al final sus propios colegas de gobierno empezaron a mirarle de reojo, pensando: ¿quién será el siguiente? Y claro, esto solo podía acabar de una forma. La propia espiral de violencia que él había creado se lo acabó llevando por delante. El 27 de julio de 1794, sus propios compañeros de la Convención, muertos de miedo, se rebelaron contra él. Lo arrestaron y al día siguiente, sin más, Robespierre probó su propia medicina en la guillotina. Y con su muerte se acabó el terror. Después de la locura del terror, lo que Francia quería era sobre todo un poco de calma. Se intentó con un gobierno más moderado, llamado el Directorio. Pero aquello fue un desastre. Muchísima inestabilidad política, la economía por los suelos, y en medio de todo ese caos, con ese vacío de poder, apareció la figura que lo cambiaría todo. Un joven general, brillante, ambicioso y que venía de ganar batalla tras batalla. Un tal Napoleón Bonaparte. Y aquí se cierra el círculo. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón aprovecha la situación, da un golpe de estado y se hace con el poder. Se carga al Directorio y se nombra a sí mismo primer cónsul. Y este momento es, para casi todo el mundo, el punto y final de la Revolución Francesa. 10 años después de que todo empezara, el caos terminaba y un hombre fuerte volvía a tomar las riendas de Francia. Pero, ojo, aunque Napoleón le pusiera punto y final, las ideas de la revolución ya eran imparables. Y este es el gran legado. A pesar de toda la sangre y todo el caos, el mundo ya no volvería a ser el mismo. Se acabó para siempre el feudalismo, se acabaron los privilegios solo por nacer en una familia u otra, nació la Declaración de los Derechos del Hombre, la idea de que el poder es de la gente, la soberanía nacional, la base de nuestras democracias. Y por supuesto, nos dejó un lema que resuena hasta el día de hoy: libertad, igualdad y fraternidad. 3 palabras, solo 3, que cambiaron por completo la historia. Y aunque la revolución terminara como terminó, con un emperador, nos deja esa gran pregunta, que sigue igual de vigente hoy que hace más de 200 años. ¿Qué significan para nosotros hoy esos 3 ideales? ¿Cómo luchamos por ellos en nuestro día a día?
Ahí queda esa reflexión.